Hola Impeltopianos, una nueva reseña en el canal. Es el turno de Celtae. Es un juego recién estrenado por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para más de 10 años y de 50 a 100 minutos. Como siempre lo vamos a explicar para 2 jugadores y vamos a ver si este Celtae funciona o no a 2. En Celtae vamos a poder liderar una tribu de celtas mientras nos expandimos por Europa. Vamos a tener que conseguir diferentes recursos para colocarnos en las diferentes aldeas, construir fortalezas, defender la zona en los refuerzos militares y además podremos transformar a nuestros trabajadores en druidas para que nuestras acciones cada vez sean más fuertes. Además, las cartas de objetivo van a ser de puntuación variable que podremos modificar entre todos los jugadores. Así que tened cuidado y ojo por estas cartas de objetivo. Como ya os he dicho, vamos a hacer una presentación para 2 jugadores y lo primero que vamos a hacer es colocar el tablero en el centro de la mesa. Vamos a tener la misma preparación en la zona superior que en la inferior y como no cabe completamente en la cenital, os voy a enseñar esta parte de aquí. Vamos a colocarlo primero el marcador de acción en esta posición de aquí. Como veis tenemos 4, pues la que está marcada con unos puntos alrededor. Cada jugador va a tener un tablero y las fichas correspondientes a su color. Ya sabéis, yo voy a sacar las 2 por si hay interacción en el tablero, que la habrá, pero nuestros componentes en este caso serán los blancos. Los discos irán en esta posición, 4 de los cubos irán en esta zona de aquí y el último cubo irá en el track inferior. Y en este caso también cogeremos discos de un color que no se esté utilizando y taparemos todos los huecos de ciudad o de aldea que sean para 3 y para 4 jugadores, tal que así, tanto los de la zona superior como los de la zona inferior. También dependiendo del número de jugadores colocaremos los marcadores de progreso. En esta zona de aquí, 4 jugadores rellenará todo, 3 jugadores rellenará esto y a 2 jugadores a partir del siguiente hueco disponible. Además tendremos 4 marcadores extra que irán 2 en la zona militar o en la zona defensiva y otros 2 en la zona de los druidas, que luego veremos cómo se utilizarán. También colocaremos los druidas en cada zona dependiendo del número de jugadores. En un caso de una partida de 2 jugadores pondremos 3 en el norte y otros 3 en el sur. Le daremos a cada jugador un granjero, un constructor y un soldado, es decir, un disco rojo, uno amarillo y uno verde, que se quedarán en su zona activa. Además, retiraremos de la partida un set de cada uno de estos trabajadores por cada jugador que no esté en la partida. En la zona central del tablero, donde tenemos este mapa, vamos a colocar un trabajador de cada uno de los colores que está indicado. El resto saldrá de forma aleatoria. Estos 9 serán de este color. Los 6 discos que quedan los sacaremos al azar. Podría quedar algo como esto. El resto de los discos que nos queden estarán en la bolsita. Separaremos las losetas de druida en 2 tipos, las de 1 punto y las de 2. Y en cada uno de los stacks indicados en el tablero colocaremos dependiendo del número de jugadores. En una partida a 2 jugadores pondremos 2 de 2 puntos y una de 1 punto encima y revelaremos esta última y otras 2 de 2 puntos y una encima y revelaremos esta última. El resto de losetas que no han sido elegidas se devolverán a la caja. Y haremos lo mismo con las losetas militares. Vamos a separarlas en de 1 punto y de 2 puntos. Cogeremos 2 losetas de 2 puntos, una de 1 punto y la colocaremos en la zona norte y de nuevo 2 de 2 puntos y una de 1 punto y la colocaremos en la zona sur. Y el resto de losetas a la caja. Después separaremos las losetas pequeñas de región dependiendo de sus símbolos. Si son verdes serán del norte y si son amarillas serán del sur y colocaremos las 4 de forma aleatoria en cada una de las aldeas. Por ejemplo, de esta forma en el norte y de esta forma en el sur. Cada jugador comenzará la partida con un token de bonus doble, ¿vale? Tiene 2 caras y cada una hace una acción diferente. Comenzaremos con una de ellas y el resto se quedarán en una reserva al alcance de todos los jugadores. Cogeremos todas las cartas de juego, que son estas de aquí, y las barajaremos para formar un único mazo. Sacaremos 6 cartas que se colocarán en la parte superior del tablero, en la zona donde no veis, y otras 6 que se colocará en la zona sur. Tened en cuenta que estas cartas tienen doble tipo de información. La parte superior que nos indica un símbolo
y un color, y la parte inferior que nos indica también un símbolo. Cuando hablemos de ellas os enseñaré ambas partes porque en la cenital no lo vais a poder ver completamente. El resto de cartas dejadlas en un lugar accesible a todos los jugadores para reponer cuando haga falta. Separaremos las cartas de progreso según su valor, en 2 y 3 puntos. Y dependiendo del número de jugadores sacaremos cartas correspondientes. Como veis, a 3 y 4 jugadores nos desaparecerán 2 de las cartas. Del resto y por valor simplemente barajaremos y sacaremos al azar tantas como sean necesarias. En este caso serán 3 cartas de 2 puntos, el resto a la caja, y 2 cartas de 3 puntos, el resto a la caja también. Las reglas indican que en el caso de 2 jugadores o de menos de 4, tapemos los cubos correspondientes en estas trincheras de aquí. En nuestro caso simplemente sabemos que esos 2 no se pueden rellenar, simplemente por no tener más componentes en el tablero, al igual que hacemos en el caso de los druidas. Le daremos la ficha de jugador inicial al jugador que queramos y repartiremos los líderes entre los jugadores. Podéis dar uno al azar a cada uno de los jugadores si no conocéis el juego, o podemos colocar el mismo número de líderes que el número de jugadores más 1 y hacer una elección según el orden de juego. Sea como sea vuestra elección, os quedaréis con uno de los líderes para el resto de la partida. El resto que no esté en juego, a la caja. Eso sí, todos comenzaremos por el líder, por el lado A. Ya veremos cómo podríamos darle la vuelta. Antes de comenzar la partida, cada uno de los jugadores robará 5 cartas. Esta sería la preparación de una partida para 2 jugadores, así que ahora podemos comenzar a jugar. En Celtae vamos a tener un número determinado de rondas dependiendo del número de jugadores y estará indicado por esta zona de aquí. Eso sí, las rondas van a poder tener mayor o menor duración dependiendo de los propios jugadores, los que harán diferentes movimientos de mayor o menor longitud, y esto determinará cuánto dura una ronda. Comenzaremos el turno o la ronda con el jugador inicial y después iremos en el sentido de las agujas del reloj. En el turno de un jugador vamos a tener que mover obligatoriamente el marcador de acción, siempre también en el sentido de las agujas del reloj como nos indican las flechas que hay en el tablero. Después, una vez que hemos movido el marcador, podremos cambiar uno de nuestros discos de trabajador activo por uno de la zona en la que vayamos a hacer una acción. Y por último, vamos a hacer la acción de la zona que elijamos. Hay zonas que solo tienen una acción y hay zonas en las que podremos elegir. Vamos a ver estas 3 fases una por una. Lo primero, como os he dicho, y de forma obligatoria, vamos a tener que mover el marcador de acción entre 1 y 3 pasos, bien indicado en el tablero. También, dependiendo de cuánto nos movamos, vamos a tener o no ciertos beneficios. Si nos movemos un solo paso hasta el siguiente hueco de acción, ganaremos un punto de fuerza. Esto se refleja en nuestro track inferior. Moveremos nuestro cubito. Podremos mover también 2 puntos de movimiento. En este caso no ganaremos fuerza, pero tampoco perderemos nada. Por último, podríamos mover hasta 3 espacios y con ello perderemos 3 puntos de fuerza. Si no podemos perderlo, no podremos hacer ese movimiento. Una vez que hemos hecho esta fase de movimiento, pasaremos a la opción que tenemos de intercambiar un trabajador con alguno de la zona donde quiera interactuar. Por ejemplo, si quisiera hacer una acción de aquí, podríamos primero dejar uno de nuestros trabajadores por cualquiera de los que haya ahí y llevarlo a nuestra zona de trabajadores activos. Los trabajadores activos siempre van a ser 3 y estarán fuera de nuestra tribu. La zona de nuestra tribu es la zona superior y ahora veremos por acciones cuándo vamos a poder tener trabajadores en esta zona. Como digo, de forma opcional podríamos intercambiar a un trabajador de nuestra zona activa por un trabajador de la zona adyacente a nuestro marcador donde vayamos a realizar la acción. Además, en este momento podríamos gastar uno de fuerza de nuestro tablero, obviamente tendríamos que tenerlo, para eliminar los 3 marcadores o los 3 trabajadores de esa zona y reponer con los trabajadores de la zona central. Los trabajadores que eliminamos irán a la bolsita de nuevo y repondremos el centro con otros 3 trabajadores. Como digo, esa fase no es obligatoria. La que sí es obligatoria es la tercera, que será la de realizar una acción concretamente. Vamos a tener 4 acciones disponibles: acción de granja o de conseguir recursos, construcción, batalla y reclutamiento.
En las zonas norte y sur vamos a tener tanto la parte de granja o de farmeo como la parte de construcción. La acción verde sería de granja y la acción amarilla será de construcción. En las zonas izquierda y derecha, sin embargo, tendremos por aquí la parte de reclutamiento y por aquí la parte de batalla. Vamos a ver una a una cómo se hace cada una de estas acciones. La primera acción que os voy a explicar será la de farmear o conseguir recursos. Cuando realizamos esta acción, que hemos dicho que se realiza en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, inmediatamente robaremos la carta más a la izquierda del mercado en el que estemos, es decir, si lo hacemos desde una posición del sur, serán las cartas inferiores las que estén en nuestro mercado, y si lo hacemos en una posición del norte, serán las cartas superiores, las que no veis, las que podremos coger. Cuando realicemos esta acción, siempre cogeremos la carta que esté más a la izquierda disponible. Además, cogeremos tantas cartas como el número de trabajadores que tengamos tanto en activo como en la tribu en el momento de hacer la acción. En este caso podríamos coger hasta 2 cartas realizando esta acción. ¿Por qué digo esto? Pues porque podríamos coger 2 de valor 1, pero también podríamos gastar los 2 para coger una de valor 2. Podremos hacer este intercambio o esta compra o este farmeo como queramos, ¿vale? Si tuviéramos 5, pues podríamos coger pues 3 de una y una de 2, o 2 de 2 y una de una, como queramos. Siempre cogeremos la de la izquierda, que será de forma gratuita, siempre podremos cogerla, y después utilizaremos estos puntos de trabajadores como queramos. En este caso tendremos 2, pues podría coger estas 2 de aquí y lo llevaríamos a nuestra mano. Después de hacer la acción, simplemente moveremos todas las cartas hacia la izquierda y pondremos nuevas cartas en los huecos que nos queden. Por esto es necesario o nos beneficia el intercambio de trabajadores cuando llegamos a una posición. En este caso ya habíamos hecho el intercambio. Os recuerdo que comenzamos la partida de esta forma. Por tanto, si yo llegase a esta localización con un solo granjero, solo podría llevarme una sola carta al hacer esta acción, más la gratuita. Os recuerdo, la de la izquierda siempre la podemos coger, porque no tiene ningún valor. La siguiente acción que podemos realizar también en norte y sur será la de construcción. Para construir, el valor estará en nuestra zona de la tribu. Vamos a tener que descartar cierto número de cartas para colocar el primero de nuestros discos de la izquierda en cualquier posición de las aldeas de la zona donde esté realizando la acción. Es decir, si estoy en el sur, me podré colocar en una de estas 4. Si estoy en el norte, me podré colocar en una de las 4 superiores. ¿Cuántas cartas vamos a tener que descartar? Pues como ya os he dicho, el disco que me toque colocar, en este caso 3 cartas, menos una carta por cada trabajador amarillo que tenga. En este caso no había opción, no voy a poder hacer el intercambio de trabajadores, así que solo vamos a poder quitarnos una carta. 3 cartas menos una carta, tendré que pagar 2 cartas. Esta pequeña rebaja va a ser con un mínimo de una carta, porque siempre vamos a tener que indicar en qué aldea vamos a querer construir, que será el color indicado en la zona superior. Las cartas que descartemos tienen que ser todas del mismo color. En este caso tengo que descartar 2 cartas, así que no podría hacer esto. Pues por ejemplo, podría descartar estas 2 cartas que son moradas para indicar que yo quiero construir en la aldea morada. Colocaremos uno de nuestros discos y las cartas irán al descarte. En el momento de colocarme me llevaré el beneficio que esté indicado en la loseta. En este caso será una ficha de bonus. Si es la segunda vez que nos colocamos o si otro jugador se había colocado antes de nosotros, es decir, sea como sea, si la aldea ya está completa, además cogeré la ficha y me la llevaré boca abajo a mi zona de juego porque serán puntuación al final de la partida. Obviamente, como podéis suponer, según vayamos construyendo también se van a ir encareciendo la acción de construcción. Los 2 siguientes discos nos valdrán 4 cartas, 5, 6, 7, 8 y hasta 9. Pero también vamos a ir creciendo en nuestra tribu y tendremos más trabajadores de los necesarios para poder ir abaratando ese coste. Obviamente voy a tener que descartar la carta del color donde quiera ir. Para aquí será naranja, para aquí será verde azulado, para aquí serán las fucsias y para aquí serán las moradas, que son las que hemos jugado ya. Vamos ahora con la acción de batalla. Para realizar la batalla vamos a tener que mirar 2 cosas. La primera será la fuerza que tengamos en nuestra tribu y la segunda serán las cartas, pero esta vez nos fijaremos en la zona inferior.
vamos a tener que jugar cartas o podemos jugar cartas para subir nuestra fuerza siempre y cuando sean del mismo símbolo. Ojo, en la zona inferior tenemos 3 símbolos diferentes: el escudo, el casco y la torre, que son los mismos que tenemos en esta zona de aquí. Para batallar voy a tener que estar adyacente igualmente a la zona a la que quiero, es decir, aquí batallaré desde arriba y aquí batallaré desde abajo, siempre adyacente. Para batallar en cada una de las zonas vamos a tener que superar la fuerza que tenemos en la loseta visible. Según vayamos ascendiendo en las losetas, requeriremos más puntuación de batalla, pero también nos van a dar más puntos. Simplemente con la fuerza de nuestra tribu podríamos simplemente ganar la batalla, ¿vale? Pues si tuviéramos 7 y estamos luchando en el norte por 6, lo ganaríamos sin problema, gasto los 6 de fuerza que requiere esta batalla y ya está. Pero si no tuviéramos todo, por ejemplo, tuviésemos 4 de fuerza, podríamos llegar a esa puntuación de fuerza que nos indica. ¿Cómo? Teniendo en cuenta los soldados que tenemos, es decir, los trabajadores rojos, vuelvo a repetir, tanto en activo como en la tribu, y lo multiplicaríamos por un tipo de símbolo correspondiente. Por ejemplo, 2 cartas de soldado por un trabajador que tengo serían 2 puntos de fuerza. Máximo cada carta nos podría dar 4, así que por muchos soldados que tengamos tampoco va a ser infinito. El máximo sería lo que podemos tener en la ciudad o en la tribu. Así que 2 símbolos por un trabajador serían 2 de fuerza. Y ahora sí tendría fuerza suficiente para enfrentarme y perderlo todo, obviamente, y ganarme esta loseta, que se vendrá dada la vuelta a nuestra zona. También será puntuación al final de la partida. Las cartas que hemos utilizado para luchar o para ganar fuerza también se irán al descarte. En el momento en el que hacemos la batalla, también podremos colocar uno de nuestros cubos, siempre de arriba abajo, en la muralla de defensa donde estemos luchando. Para ello tendremos que descartar un símbolo extra, en este caso el que quiera, no tiene que coincidir con lo que acabo de jugar, pues por ejemplo este de aquí, el casco, para colocar uno de mis cubitos aquí, que será puntuación al final de la partida. Como ya os he dicho antes, a 3 y 4 jugadores estas dos posiciones no existen, así que tendremos 3 y 3 en cada una de las murallas. Obviamente, si un jugador se ha puesto anteriormente en alguna de las posiciones, yo no me podré colocar y tendré que descartar una carta correspondiente al símbolo que quede libre. Con esta acción, además, si nos llevamos la última loseta que quedase disponible en este stack, vamos a coger también el token disponible en esa zona correspondiente y lo colocaremos en una de las cartas de objetivo. Ahora después os explicaré cómo se colocan. Por último, tenemos la acción de reclutamiento, que se puede hacer desde estas dos posiciones de aquí. Como pasaba en la zona militar, desde la posición de abajo podremos hacer druidas o reclutar gente en la zona inferior y desde aquí en la zona superior. ¿Cómo se hace esta acción? Lo primero, vamos a poder reclutar a gente de nuestra zona activa a nuestra tribu. Vamos a poder reclutar siempre una persona, entre comillas de forma gratuita, más una persona por cada noble que haya en nuestra tribu. Los nobles son estos trabajadores, por así decirlo, de color azul, que a priori nadie va a comenzar con ellos y siempre vamos a poder intercambiar si a la zona a la que llegamos hubiera algún noble. Por ejemplo, en este caso, pues antes de nada, si nos interesa, podríamos intercambiar pues uno de nuestros trabajadores, ya sabéis, de la fase anterior, por uno de los que haya en la zona. Para ejecutar la acción, pues podré hacer un reclutamiento gratuito más uno por cada noble que tenga. En este caso podría reclutar a 2. Mi elección podría ser esta de aquí. También podríamos reclutar al propio noble, no pasaría nada. Pero para poder explicaros el resto de la acción, necesito que estos dos estén aquí. ¿Por qué? Porque además podremos formar a nuestros aldeanos para que sean druidas. Vamos a poder hacerlo con los requerimientos que nos indica la zona en la que estemos. Podríamos descartar de nuestra zona de tribu, es decir, no pueden estar fuera en la zona activa, sino en la zona de tribu, descartaremos los requerimientos que nos indican, en este caso, un granjero y un constructor, que irán a la bolsa, y cogeremos uno de los druidas y lo dejaremos en nuestra zona activa. También cogeremos la loseta, le daremos la vuelta como recuerdo de la puntuación para el final de la partida.
Además, en este momento, por cada druida que tenga, tanto en la zona activa como en la tribu, vamos a tener que descartar una carta de nuestra mano. Si no tenemos carta que descartar, no podremos hacer la acción del druida. Por último, y como pasaba en la zona militar, si hemos realizado la tercera loseta del stack, vamos a poder también colocar el peón o el marcador en la zona de los objetivos. Ahora os explicaré cómo funciona, ya que se realizará de la misma forma que si fuese de la zona militar y de la misma forma que haremos al terminar la ronda. Ya que hemos explicado los druidas, os voy a explicar para qué sirven. Los druidas simplemente son comodines, ya sea en la zona activa, ya sea en la zona de tribu, van a poder ser lo que yo quiera que sea, salvo nobles. Los nobles son únicos y si no tengo, no puedo utilizarlos. Pero los grises, los druidas, pueden ser lo que yo quiera que sea y lo que necesite en cada una de las acciones. Así de simple. Vamos a ir así jugando de esta forma, haciendo diferentes tipos de movimiento. Ya os he dicho, si desde aquí hacemos 1, 2 y 3, pues la ronda va a terminar pronto. ¿Qué pasa cuando alguno de los jugadores hace que este peón se mueva por esta zona de aquí? Pues le haremos caso a las flechas y tendremos que colocar uno de los cilindros, uno de los peones, en la zona de puntuación. En este momento da igual qué jugador haga que este peón pase por aquí, el jugador que tenga la ficha de jugador inicial cogerá el primer peón disponible más arriba y lo colocará en una de las cartas de puntuación. Vuelvo a repetir que esto mismo se hará el último jugador que quite una ficha del stack de militar, tanto de arriba como de abajo, y una ficha de druida, tanto de arriba como de abajo. Se hará de la misma forma. Lo que pasa es que en este caso lo hará el jugador inicial y en este caso lo hará el jugador que se haya llevado esa ficha. Cogeremos el peón y lo colocaremos en uno de los huecos disponibles. Las cartas de 2 puntos tienen 2 huecos, las cartas de 3 puntos obviamente tienen 3. Simplemente lo colocaremos y eso al final de la partida puntuará para todos los jugadores que lo cumplan. Hay diferentes tipos de cartas, pues habrá diferentes tipos de puntuaciones. Esto ya no se moverá hasta el final de la partida, así que tened en cuenta que os puede beneficiar, pero también a otros jugadores. Lo último que me queda por explicaros son estas fichas de bonus que tenemos por aquí. Como ya os he dicho en la preparación, tienen doble cara. Una de ellas simplemente se puede descartar para utilizarla como cualquier tipo de trabajador que necesitemos, salvo para hacer druidas. En ese caso no podremos descartarlo, pero nos sumará en uno para cualquier otra cosa. Que necesitamos reclutar, puede ser un noble, después lo eliminamos. Si necesitamos construir, puede ser un constructor, pero después lo eliminamos. Pero por otro lado tenemos esta ficha de aquí. Después del movimiento y del intercambio de trabajadores, si lo necesito, en la zona correspondiente voy a poder descartar esta ficha para hacer una acción como si estuviera en cualquier otro sitio, es decir, como si me hubiese teletransportado a esta zona de aquí, por ejemplo, y haría esta acción, como si estuviera colocado en esta zona. Simplemente luego descartaré la ficha. Vamos a ir jugando así, turno a turno, hasta el final del juego. ¿Cuándo será el final del juego? Pues cuando demos tantas vueltas como para que todos estos marcadores se hayan colocado en las cartas de puntuación. Da igual que el resto de marcadores estén o no colocados. Lo que marcará el final de la partida serán estos marcadores de aquí. Así que cuando demos la última vuelta y el último marcador esté colocado en una carta, pasaremos a ver el final de la partida. Antes de ver el final de la partida, vamos a ver una cosa que sucede según la partida va avanzando. Cuando coloquemos este marcador de aquí y pasemos al siguiente, tenemos una marca en esta zona central que será más o menos mitad de partida o un poquito más en partidas más largas de 3 o 4 jugadores, donde podremos elegir en ese momento si deseamos darle la vuelta a nuestra carta de líder. Ya os he dicho, todos comenzaremos por el lado A, pero podríamos darle la vuelta y puntuar un poquito más. Eso sí, debemos decidirlo en este momento. Si en este momento lo giramos, ya no podremos volver a la parte anterior. Si en este momento no lo giramos, luego no podremos girarlo. ¿En qué nos va a interferir girarlo o no? Pues en que va a ser la puntuación un poquito más fuerte, pero que si me quedo en la puntuación anterior no podré puntuar nada. Ahora os lo explico un poquito mejor en el final de la partida y puntuación. Como digo, una vez que se ha retirado el último token o el último peón de la zona de progreso, vamos a seguir jugando, pero de la siguiente forma. Cada uno de los jugadores tendrá 2 turnos consecutivos, completos, es decir, movimiento, intercambio de trabajadores y acción. De nuevo el mismo jugador, movimiento, intercambio de trabajadores
y acción. Y en ese momento acabará su turno. Haremos esto para todos los jugadores, es decir, podríamos dar alguna otra vuelta, pero ya no haremos nada más porque no habrá peones que colocar, y cuando todos los jugadores hayan tenido su doble turno, finalizará la partida completamente y pasaremos a la puntuación. Para realizar la puntuación final tenemos la ayuda de este cuadernito que nos va a indicar todo lo que nos va a puntuar en este momento. Lo primero, nos vamos a fijar en las ciudades o en las aldeas que estén totalmente completas, es decir, de las que nos hayamos llevado la loseta de bonus o de beneficio, y vamos a puntuar un punto por cada disco que tengamos. En este caso, de aquí nos llevaremos un punto, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Lo puntuaremos en esta zona de aquí. Después veremos las losetas de aldea que nos hemos llevado al completar las aldeas, así que 1, 2 y 3 lo apuntaremos en el siguiente cuadro. Después veremos las losetas de druida, que eran las blancas. Pueden ser de 2 puntos o de 1. Pues veremos la puntuación que tenemos en total. Por aquí, 3 puntos. Y lo mismo sucederá con las losetas militares. En este caso tendremos 1 y 1, 2 puntos. Después veremos cómo nos hemos quedado con los cubos que había en las murallas. Tendremos que ver en cada una de las murallas quién tiene mayor cantidad de cubitos, o puede haber incluso empate. El jugador que más tenga, o en caso de empate, se llevará un punto por cada cubo. En este caso nos llevaremos un punto los dos. En este caso, por ejemplo, como el jugador marrón tiene 2 cubos y el jugador blanco tiene 1, el jugador marrón puntuará 2 puntos, el jugador blanco no puntuará. Después nos pasaremos a nuestro tablero de tribu. Por cada cilindro o por cada disco que hayamos levantado de la zona central, nos llevaremos la puntuación indicada hasta donde ya no esté visible, por ejemplo, un punto de aquí y un punto de aquí. Además, por cada aldeano que esté en la tribu, en la zona superior, si hemos llegado a esta puntuación de aquí, nos los llevaremos, en este caso, 2 puntos. Y además, si hemos retirado todos los cubitos de esta zona, es decir, que están colocados en las diferentes murallas, nos llevaremos un puntito más. También en la zona de nuestro tablero tenemos un recordatorio aquí. Vamos a sumar la cantidad de fuerza que nos haya quedado, en este caso 6, y la cantidad de cartas que tengamos en mano, en este caso 4. 6 de fuerza y 4 cartas serán 10 puntos en general, que si dividirá entre 5, esto nos otorgará 2 puntitos más. Se apuntará en esta zona de aquí. Comprobaremos las cartas de objetivo. Veremos quién lo cumple, qué condiciones tiene y cuántos puntos nos otorga. Por ejemplo, en esta carta de aquí, quien más, o en caso de empate, losetas de aldea tenga, tendrá 2 puntos. Cada una de las cartas puntúa de una forma diferente. En cada una de las partidas podremos tener cartas de objetivo diferentes y en el manual vienen todas perfectamente explicadas. Simplemente quien cumpla la condición se llevará 2, 3 puntos, 1 punto o ninguno. Es decir, podríamos cumplir esta condición, pero al no tener ningún tipo de puntuación encima, esta carta puntuaría por 0. Por 2, por 1, aunque podríamos puntuar hasta 3, y por 2, pero podríamos puntuar hasta 3 también. Y por último, veríamos nuestra carta de líder. Como ya os he dicho, podríamos en un lugar, en un momento concreto de la partida, haberle dado la vuelta a nuestra carta de líder. Si está en la zona simple, puntuaremos un punto si hemos conseguido el objetivo. Después de esto, sumaremos todas las puntuaciones y el jugador que más puntos tenga habrá ganado en este Celtae. Y esto ha sido todo. De verdad parece mucho más complicado este juego con la explicación porque son muchas cosas a tener en cuenta, pero realmente tenéis 4 acciones que seguir y todos los pasos están súper bien explicados. Es posible que este tablero abrume un poco por su tamaño, que es verdad que no es de lo más grande que hemos visto últimamente, solo tiene 4 alas, pero tiene un beneficio y es que todo está totalmente explicado en el tablero y en el tablero de jugador. Absolutamente todo tiene una referencia, tiene un recuerdo y es bastante complicado olvidarte de cualquier cosita a la hora de estar jugando. Porque primero, si te lo sabes todo, es un juego que no necesitas recurrir demasiado al manual y además que es que si se te va a olvidar algo, lo tienes todo reflejado en el tablero. ¿Por qué este vídeo es un funciona a 2 y no un juegazo a 2? ¿Por qué no se lleva este sello? Que seguramente nos lo preguntéis en los comentarios. Pues realmente lo hemos estado valorando, pero es que solo lo hemos jugado a 2. Es verdad que nos ha gustado mucho, que nos planteamos en futuros vídeos recuperar estos repartiendo sellos y ya veremos qué pasa con este juego, pero no lo hemos podido comparar a más jugadores. Pero funciona realmente bien a 2, tiene una gestión muy chula, la pequeña variación que tiene, que al final es de preparación, de ocupar algún sitito o de hacer la partida un poquito más corta, pues
por motivos obvios de cómo se gestionan las rondas, pues la verdad es que al no haber nada que tenga que gestionar un jugador, un algo fantasma, simplemente hay cositas que se cubren y ya está, pues obviamente sí, funciona muy muy bien a dos. Y aunque si lo veis en la BGG, por ejemplo, tiene una parte de mayorías y demás, ya habéis visto que realmente la mayoría son alguna carta de objetivo y bueno, pues tampoco es que haga demasiado daño. Incluso hay algunas cartas, o casi todas, que son mayor o igual, es decir, si hay empate entre los jugadores vamos a puntuar los dos, o la zona de las murallas, que tampoco es que sea una puntuación tremendísima como para que sea muy relevante, funciona muy muy bien. Así que si tenéis curiosidad por este Celtae y esta parte de mayorías os echaba para atrás a la hora de probarlo a dos jugadores, pues no tengáis ningún tipo de miedo porque funciona realmente bien. Hasta aquí esta reseña de Celtae, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, dejádnosla en los comentarios, que intentaremos contestar a toda la gente. Os esperamos en nuestro grupo de Telegram, donde también podemos charlar tranquilamente y podéis preguntar más dudas por allí. Y si queréis un Celtae, este mes lo estamos sorteando en nuestro Tipeee, así que os dejamos el enlace por aquí arriba y en la cajita de descripción como siempre, que pues además de apoyar al canal y hacer un poquito más de charleta con nosotros, pues os podéis ganar este Celtae, en español de Maldito Games. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.